La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien, amigos, y como les dijimos antes de la pausa, íbamos a estar en contacto con la capital del país, con la señora Doris Rodríguez, con quien ya en otros programas hemos dialogado en muchas oportunidades. Es la última presidenta electa del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, institución esta que infelizmente, como también lo dijimos antes de la pausa, estuvo intervenida por prácticamente 2 años, cuando en realidad se había dispuesto la intervención por parte del Ministerio de Educación y Cultura por 6 meses, pero se fueron prorrogando los 6 meses en 6 meses y llegamos a casi 2 años, y ya vamos a ver con Doris si se justifica, por lo menos en su opinión, tanta dilatoria en esta intervención. Buenas noches, Doris, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias, Juan. A todos cuando la noticia importa, y en este caso sí importa. Nos va bien, en este momento casi podríamos decir mejor que nunca. Me imagino que sí, porque seguramente habrán estado mejores antes de la intervención, pero después Sí. de todo este plazo que han transcurrido de sinsabores, lógicamente que debe ser un alivio muy grande y debe sentirse como empezar todo de nuevo, ¿no? Exactamente. Lo único más interesante de todo esto es ese desafío que quedaba por demostrar, porque para nosotros no teníamos que demostrarnos nada, porque como decimos, cada quien sabe quiénes somos, y nosotros nos conocemos y confiamos en los compañeros que hemos hecho esta trayectoria y este movimiento que fue sostenido 17 años sin ningún tipo de mancha y sin ningún tipo de duda, ¿no? Por tanto, eso es lo que importa, saber que hoy se finaliza una etapa que, como decimos, creemos que fue demasiado extensa, porque en realidad se demostró casi inmediatamente que todas aquellas denuncias carecían de soporte. Por tanto, solo quedaba el dar por finalizado las elecciones en su justa medida, como ellos lo querían, como lo estipuló el MEC, y se dio cumplimiento el 25 de noviembre, fecha muy particular. Hay que recordar que era un día de la no violencia. Claro. Entonces, marcamos un hito también allí, y marcamos un hito de ética, de moral, mostramos responsabilidad, mostramos que unidos podíamos salir y decirle, el que considerara que tenía que apoyarnos. Fue una elección rara también, porque era una elección que cooptaba justamente la participación. De alguna otra manera, volvíamos a sentir lo mismo. Sabíamos que trabajábamos, pero siempre con limitantes, que para la participación social, únicos representantes válidos, creemos, porque ni el Estado hace lo que hacen las organizaciones sociales desde ese control. Era como, tener esa imposibilidad. Rivera votando individualmente, Artigas individualmente. Son votos que salen 500 pesos. Claro. Entonces eso indudablemente no ayuda a tener una participación que también está amparada por la ley. En el decreto 269 habla de que los prestadores deben de convocarnos para que esté la participación social. Se entiende que la participación social es parte de lo que debe ser cualquier propuesta que esté a la vuelta. Cualquier comunidad necesita tener voz. Y eso también hizo que menguara la respuesta a nivel de votos, pero se cumplió como siempre hemos hecho, con responsabilidad, con sumo respeto por el otro, que no habíamos encontrado en otros pares la misma respuesta, que eso era lo que más lamentábamos. ¿Y entiende usted cuál es la verdadera razón que motivó que la gente de la lista opositora a ustedes presentara los recursos que presentó y que terminara determinando la intervención del Ministerio de Educación y Cultura? Que ya de antemano vamos aclarando
que no encontró irregularidad alguna. Pero, ¿qué motivó a esta gente de la lista 19, si no me equivoco, a envalentonarse de tal forma o ensañarse de tal forma con la dirección, luego de haber perdido en buena ley las elecciones? Ni tan siquiera, porque fue previo a las elecciones, todo esto arranca en determinado momento donde nosotros como movimiento tuvimos el apercibimiento de las adjuntas de la señora Natalia Pereira en nuestro movimiento. En ese momento el compañero Néstor Gurruchaga, en ejercicio como presidente, los recibe, por supuesto que sí, y eso es allí lo que nos relatan, es si el movimiento acompañaría lo que ellos consideraban que era una usurpación o una vulneración al derecho del trabajador, que es a su salario. En eso estaba el quid del asunto. Entendemos que de pronto nos parecía que era como de locos entender que se podía hacer un argumento válido para que alguien nos tome como de rehén al resto del movimiento, señalarnos a nivel de país, porque no tuvieron empacho ninguno en llevar y traer nuestros nombres, nuestras trayectorias, desde un lugar de apuntarnos con el dedo y decir, bueno, ellos que hacen la apropiación indebida, por nosotros habíamos tomado esa responsabilidad frente a una vulneración, como dijimos, de trabajadores que se vieron que su salario había sido tocado. Y no era por mandato nuestro, que fue otra de las cosas que se manejaba, ¿no? Que el movimiento era el que pedía el dinero, de ninguna manera. Entonces, eso es lo que no admitíamos en nuestro fuero, como decir, yo no puedo creer que alguien se sienta como represalia a lo que uno hace desde un lugar que corresponde hacerlo, corresponde ponerse siempre del lugar del que se vulnera. Y bueno, ellos entendían que habíamos cometido como ese error de habernos puesto de ese lugar y señalar a alguien que para ellos sigue siendo, aún hoy, ¿no? Porque todo este periodo ya se ha manejado, no podemos decir con impunidad ni sin impunidad, porque es como decimos, mientras la justicia no se expida, lo que sí nos extraña, que tanto demora la justicia en expedirse, porque eso también llama la atención, porque de tantos años que hay nunca se nos ha dicho de Fiscalía si hay una citación concreta para quienes denunciaron, cómo sigue el caso, no hay noticias. Es una señal que nosotros, una de las cosas que siempre hacemos es admitir que la representante de los usuarios a nivel nacional es la señora que está allí en el directorio. Fue puesta allí, la votó una bancada de legisladores de todas las fuerzas políticas y lo rubrica con su firma el señor presidente de la República. Entonces ella ocupa un lugar que se podría decir legítimo. Usted menciona... Lo que no legitima ella es la tarea que debe hacer como representante del usuario. Y por ahí nace todo. Pero hay una cuestión que hay que aclarar también, Doris. La señora Natalia Pereira, quien en su momento había sido electa como su representante, pero era en el directorio en representación del movimiento de usuarios, que luego de varias desinteligencias que tuvo con el resto del movimiento, fue expulsada del movimiento. Y yo siempre recuerdo, cada vez que tengo la oportunidad, y quienes han escuchado este comentario lo lamento, pero lo voy a decir de nuevo porque hay gente que no se ha enterado todavía, soy testigo de uno de esos hechos muy lamentables, que fue cuando se dio la salida de la dirección del hospital de aquí de Rivera del doctor Andrés Toriani, que tenía el total respaldo del movimiento de usuarios y de la comunidad. Yo creo que como nunca antes se había visto un respaldo tan casi que unánime por parte de la población entera. Allí no había partidos políticos, no había sectores, eran de todos los sectores, de todos los partidos, poniéndose y jugándosela por la gestión del doctor Toriani. Sin embargo, esta señora se puso del lado contrario, se puso del lado del poder y fue premiada luego con un cargo de directora, ¿no? Y ahora todo indica que está
creando un nuevo movimiento usuario paralelo? Siempre esa es una discusión que creo que tendríamos que profundizar en lo que es contextualizar, digamos, lo que es una situación y otra. Entendemos, sí, es un ejemplo como el que usted dice, es real, eso pasó, y eso también lo que nos ponía era conocer un mecanismo de poder hacer funcionar el poder, porque no fue consultado. Nosotros, si bien la señora pertenecía a nuestro movimiento, habían decisiones que ella lo tomaba como directorio, pero nunca pasaba por decir, bueno, voy a consultar a mi organización, porque si soy representante de los usuarios, voy a consultar a mi dirección o a mi organización que me puso aquí, que me respaldó para que yo estuviera aquí. Y sin embargo, nosotros cuando nos enteramos, eran los hechos consumados. Entonces también esta cuestión, ¿no? Como con qué lejanía yo comparto, hago el poder, pero no le pregunto a nadie. Entonces eso también, trabajar los poderes en soledades, muchas veces llevan a cometer errores. Claro. Y este fue uno, y más que importante. Y en esta otra oportunidad, que vuelve a estar en el directorio, lo extraño que una representante de los usuarios, o sea, de organizaciones sociales, no tiene una organización social atrás que la haya respaldado. Claro. Entonces eso es lo que también llama la atención. ¿Cómo se llega a un lugar si usted es representante de usuarios, pero no hay usuarios que la hayan postulado? Claro. No hay. Entonces, eso también llama la atención. Es como, ¿es un premio? Es un premio a aquella cuestión. Entonces también queda el descrédito, no solo a la persona, el descrédito a las organizaciones, el descrédito a la política en general. Porque es así donde uno también empieza como a decir, bueno, ¿qué oscurantismo atraviesan nuestras fuerzas políticas, del sector que sea, o del lugar que sea, cuando suceden estas cosas, ¿no? ¿Quién avala? ¿Cómo se avala? Uh-huh. Porque en definitiva uno sabe que la pone en una organización social, la refrenda el señor presidente. Uh-huh. Y es como también podemos decir, bueno, el señor presidente firma lo que le dicen que firme. Tal vez él no hizo la constatación de qué lugar venía. Y entonces eso es el cúmulo del cúmulo de errores o la primación a algunas arbitrariedades que ha cometido. Entonces, realmente preocupa también eso. A mí me preocupa eso y me preocupa fundamentalmente la apatía de todo el sector político, y me refiero de todo, porque de algunos sectores, fundamentalmente de los partidos de gobernantes, los partidos integrantes de la coalición, era dable esperar, por supuesto. Están haciendo algo que les interesa, protegiendo una gestión que por supuesto el movimiento de usuarios critica, pero del otro lado, del lado de la actual oposición, o sea, el Frente Amplio, que fue quien inventó la reforma de la salud mediante la cual se crea el Movimiento Nacional de Usuarios, ha sido absolutamente apático. He intentado infructuosamente comunicarme incluso con Daniel Olesker y no he podido comunicarme con él. Siquiera he podido comunicarme con él porque quería preguntarle precisamente si tenía una posición él como una de las personas que en su momento tuvo muchísimo que ver con la reforma y con la creación del movimiento de usuarios. O sea, ustedes han quedado totalmente huérfanos políticamente y dando una clarísima demostración no solo de probidad, de honestidad, sino también de no tener ataduras políticas. Eso hay que destacarlo muchísimo. Cierto. Y eso también nos llena de orgullo porque nuestro crítico, si alguna vez creo que sí, que le hemos hecho llegar y ha compartido con nosotros, lo define muy bien, nada menos que Paulo Freire, ¿no? Ajá. Esa es nuestra página, digamos, en el crítico. Y es cuando él dice, sueño con una sociedad alimentándose de abajo arriba. Uh-huh. Y eso también hace que, bueno, que tengamos como lo que nos ha sostenido en estos tiempos difíciles, que no solo atravesamos una intervención, porque uno puede decir, bueno, es a la organización, fue a las personas, fue agraviante a las personas. Eran nuestros nombres yendo y viniendo
y siempre con ese manto de duda, que es como uno dice, si tú sabes quiénes somos, y ahí que hayamos creído que tú también creyeras algo que no era real, pero la duda, cuando se siembra la duda y con tanta convicción como lo hacían ellos, porque ellos son, porque nosotros, porque siempre, lo dijimos siempre, el derecho a réplica lo tenemos que tener. En muchos lugares ellos participaron y dijeron, y sin embargo nosotros no tuvimos el derecho a réplica, y cuando salimos a buscarlo, extrañamente o no nos convocaban o nos dejaban de contestar y siempre algo. Entonces eso hace que las luchas a veces se hagan en soledad aparentemente, pero creo que no hubiéramos tenido ese sostén entre nosotros mismos, ese abrazo continuo, ese tenemos manos, bueno, vamos, y seguir trabajando en el territorio y siempre con la cabeza en alto, que eso también nos ha conducido cuando hablábamos, ¿no?, de construcción ciudadana. Uh-huh. Y volvemos a decir lo mismo. Y sabemos que fueron todos. Nosotros no decimos ellos o aquellos, fue todas las fuerzas políticas. Porque la bancada que votó, levantó la mano, era de todos. Exacto. Doris, ¿sabe qué? Las personas que no conocen o que no se han enterado, porque también, digamos, los medios de comunicación se han llamado a silencio, ¿no? Yo lo decía hoy, parece mentira que la primicia la está dando una radio comunitaria de Rivera y un programa que sale 2 veces por semana nada más en esta emisora, porque traté de encontrar la noticia en los medios informativos capitalinos, nadie la tiene. Hasta el momento nadie se ha hecho eco. Parece mentira esto, y eso probablemente genere la ignorancia que tiene la gente. Por lo consiguiente, creo que convendría aclarar un poquito las cosas a las personas. Entre ellas, por ejemplo, que la última elección, que fue la que ustedes participaron obligadamente, por supuesto, volvió a dar los resultados muy parecidos a la anterior, pero con una diferencia, que en esta ocasión la comisión electoral estuvo compuesta precisamente por la intervención, un equipo de intervención, que validó los datos surgidos de esa elección. ¿Que se realizó cuándo, Doris? El 25 de noviembre. 25 de noviembre, claro. 25 de noviembre del año pasado, y desde el 25 de noviembre del año pasado hasta hoy, 26 de julio del 2024, recién hoy se levanta la intervención, cuando ya había quedado absolutamente todo claro. Es evidente que acá hubo un manejo político muy interesado, muy malintencionado de seguir acallando. Bueno, felizmente esto se termina. Pero le pregunto, Doris, ¿cómo se reciben las arcas del movimiento, habida cuenta que ustedes tenían, cuando te entregaron, tenían saneadas sus arcas, estaban al día con alquiler, con luz, con agua? ¿Cómo reciben hoy en día las arcas del movimiento? Bueno, eso aún es lo que nos falta por finiquitar. Si bien se nos anuncia que la intervención se está por finalizada, nos quedan esos pasos, ¿no? Ajá. Todavía tenemos que saber cuál es el dinero que tenemos, porque nosotros entregamos un dinero, obviamente que de ese dinero hay que recordar que somos nosotros los que encaramos y pagamos los salarios del señor interventor. Por tanto, y además, bueno, se siguieron manteniendo las cuentas, también salían de allí, era el agua, la luz, gastos comunes y todo lo demás, porque también aprendimos a apretar los dientes y salir a hacer el frente, juntar nosotros un dinero, claro, para poder pagar, porque eso también lo hicimos, porque sentir que venga una intimación de útil, bueno, si no pagan, se corta el servicio, cuando tú decías, nosotros no tenemos dinero, no somos nosotros los que estamos manejando la tarjeta como teníamos siempre. Entonces, también esa cosa sentimos de vulneración, también sentimos que otra vez firmes y para adelante. No nos quedaba otra, decidimos hacerlo, fuimos peso a peso entre uno y otro compañero, muchas de nosotras empleadas domésticas, muchos de nosotros jubilados y pensionistas, y el aporte estaba.
Claro. Porque a nosotros lo que nos interesa es la herramienta, de verdad nos interesa la herramienta. Es como ese compromiso que uno hace en determinados momentos con la propia vida y entendemos que una de las cosas, de las patas fundantes que tiene nuestro Sistema Nacional Integrado era ese, el de la equidad, el de la accesibilidad, el de la calidad, que pretendimos seguir trabajando. Entonces, era para demostrar eso, Claro. que teniendo accesibilidad a una salud que ha sido muy desprolija en estos últimos tiempos, de equidad, muchísimas más inequidades que equidad, y de calidad, bueno, también cuando empieza a caer la propia accesibilidad no podemos hablar de una salud con calidad. Sin embargo, bueno, fuimos como haciendo esa cosa como lo hacemos en la casa, como cuando tenemos, bueno, una economía que no está saneada debidamente, y etcétera, y cocinamos, aprendemos a cocinar con una papa y medio morrón, y en este caso era el mismo, pero siempre dando la cara, siempre con la actitud como somos, como personas responsables que somos, porque eso no se nos puede quitar, más allá de habernos denostado. Creo que eso también sirve para decirle, seguimos siendo gente confiable, seguimos teniendo la tranquilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, que también vivieron junto con nosotros, la desazón, el estrés, todo eso que significó, porque no es fácil. Claro. Sin embargo, había una familia que sostenía, habían compañeros que sostenían, y eso es imparable, eso es imparable. Doris, bueno, a partir de ahora entonces a reorganizarse. A esperar que nos devuelvan con todas las formalidades, claro, porque hay algo que también queremos que hacerlo público, porque esto es, la noticia surge hoy, por eso no lo dimos a la prensa, pero sentimos que es una comunidad que siempre nos ha apañado, que siempre nos ha acompañado, que siempre nos ha abrazado en estas cuestiones de ideales o lo que sea, pero es un acompañamiento sentido que nos ha hecho ustedes. Entonces, bueno, cuando llaman, dijimos sí. Bien. Sí, está bueno responderle. Y bueno, después lo que haremos será eso, esa prensa, para que sepan en todos lados, para que repliquen la voz en realidad de lo que ha pasado, pero que también hay un documento que lo dice verbalmente, que para nosotros sería un muy buen cierre, el que diga, indagó en los fondos, en los libros de finanzas, y él reconoce que el MEC no le mandó a hacer esa tarea, que él lo hace porque los denunciantes tenían esa insistencia de decir que nosotros hacíamos una apropiación correcta con los fondos que teníamos como movimiento. Él hace una indagatoria a nivel de actas que puede decir, bueno, está bien, no son digitalizadas, pero están en formato papel. Las actas están todas, desde el año mismo de la fundación al día de la fecha que ellos entraron al local. Allí estaban. Entonces tampoco podía decir, y tampoco se los recomendó el MEC. Claro. Se quedaron con la tarjeta, tampoco se los recomendó el MEC. Entonces, todo ese tipo de situaciones, de acciones que nos pueden molestar, que nos podrían sentir que, bueno, ya es como demasiado, sin embargo, servía para eso. En definitiva, estos son los elementos, con todos estos elementos que se manejaron, hicieron cosas que no correspondían, hicieron cosas que no eran atentos a lo que había dicho el señor ministro de Cultura, y rendimos cuenta. Y dio exacto, dio bien. Entonces, eso es lo que importa, y es con esto es que nos quedamos. Con esto hoy, como dicen, no hay mejor almohada que una conciencia limpia. Bueno, y ahora, Doris, entonces a rearmarse, a tratar de reagrupar a todos, a generar en Rivera, que fundamentalmente, que también después del deceso de Juan Carlos Aguirre, sí, por lo menos el movimiento de usuarios de ACE quedó sin acéfalo, reorganizarse aquí también, como en todo el país, y salir con fuerza, habida cuenta que es un movimiento que tiene trayectoria, que tiene personería jurídica, que tiene las manos limpias, que ha quedado demostrado. A diferencia de esta otra cosa que están tratando de armar en el resto del país, generando mucho alarde, pero que ni siquiera los trámites de personería jurídica tienen prontos. Le deseo muchos éxitos y felicitaciones por el logro. Muchísimas gracias.
decir, el reconocimiento también a ustedes, porque muchas veces lo que uno precisa es eso, ¿no? Un espejo en el otro y sentirse acompañado. Básicamente, las organizaciones sociales es eso. Dependemos de cuánto los otros nos miran, de qué forma nos miran y de qué manera nos abrazan. Siempre va a ser necesario una contención, una palabra. Siempre nos han acompañado, siempre han estado. Sentimos muchísimo la partida de Juan Carlos. Juan Carlos fue escritor fundante de este movimiento, fue parte de lo que escribieron los estatutos y el reglamento, y fue parte y sostén de muchos años de trayectoria, y justamente por la salud pública. Exacto. Así que, pero allí también tenemos otro baluarte, que es Gretel Rosadilla, que ella es de la salud privada, pero que también tiene incidencia e injerencia en la pública, porque siente que hay un lugar que ocupar. Pero esperemos rearmar, organizar, que es otro de los objetivos que tenemos como movimiento, y bueno, y saber y decir, aquí estamos, de pie, como siempre, y dar las gracias al que nos ayudó a mantenernos así. Doris Rodríguez, presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, le mando desde acá del norte del país un gran abrazo y una vez más las felicitaciones y por supuesto a las órdenes como siempre. Que pase usted muy bien. Gracias, tenido en cuenta, y como siempre también a la comunidad de Rivera. Gracias. Que pase bien. Que pase bien. A todos y todas. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.